Bueno, estimados estudiantes, entonces bienvenidos a su clase de Química General 2, sección A, del día 22 de agosto. Espero que estén bien y sus familias. Gracias a Dios, pues se logró la primer paso, que fue que ganara el menos peor de los candidatos, y ahorita a defenderlo, pues porque ya están los del Ministerio Público metiendo cosas, ¿verdad, jóvenes? Esta lucha va a ser hasta que tome posesión el nuevo presidente, más jóvenes, porque estos mafiosos no van a querer dejar el poder. Ellos ya tienen bien agarrado, y así como están en la universidad, así va a ser también. Entonces, bienvenidos, y vamos a iniciarnos. ¿Se acuerdan, jóvenes, que mañana empieza la primera parte del examen, verdad? Entonces, para informarles, primera cosa, tienen que llenar la asistencia. El que no llene la asistencia se le baja puntos, ¿verdad? Entonces tienen que llenar la asistencia. Normalmente voy a poner la asistencia a las 17:45 para que la empiecen a llenar, a manera de que ya cuando les toque llegar el examen, pues ya ustedes no tengan pena con la asistencia. No sé si quedó claro eso, jóvenes. ¿Quedó claro, jóvenes? Bueno, entonces ahí se acuerdan de que mañana lo primero que tienen que hacer es firmar la lista de asistencia, ¿verdad? El que no firme la lista de asistencia se le baja puntos en el examen, ¿verdad? Porque es una obligación llenar la asistencia. Bueno, entonces, bueno, ¿qué comentario tienen de las votaciones, jóvenes? ¿O no tienen ningún comentario? ¿O están tristes porque perdió la Sandra Torres? A ver, pues chicos, hombre. Hay que tener cuidado con Yamatei porque ya se quiere lavar las manos de que él va a entregar el poder al Congreso y todo se atrasa y hay que ver qué pasa. Más sí, olvídense, es que ese es un desgraciado mafioso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes, jóvenes, de a ver si no tenemos que salir a las calles para que no nos quieran comer el pastel, va, jóvenes, porque realmente estos corruptos, así como los descarados de la universidad, también son descarados, ¿va? Esos hacen cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por favor, acuérdense que desgraciadamente queda mucho tiempo para la toma. Y estas son cuestiones dilatorias que han hecho los políticos, pues, porque antes era en noviembre las elecciones, jóvenes, ¿verdad? Y ya en enero la toma. Estas son puras cosas que han armado los políticos corruptos. Bueno, entonces vamos a seguir donde nos quedamos, jóvenes. ¿Alguna duda del examen de mañana? Pues mañana solo son 40 minutos, ¿ya, jóvenes, de examen? Y 45 se cierra. Y solo va a ser teoría, ¿verdad? Van a ser 30 preguntas de selección múltiple. Y eso sería la primera parte, va a costar 60 puntos. Y la del jueves va a costar 40 puntos, que son los problemas. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Cuántos problemas son, licenciado? Son 5 problemas. Bueno, para eso van a tener 55 minutos para poderlos hacer. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Vamos a ver ahora las propiedades, a seguir viendo las propiedades ácido-base. Ya vimos lo que era Bronsted-Lowry y cómo es el criterio de base conjugada, ácido conjugado, que es muy importante. Bueno, a ver, léame, Brian, espero que esté bien su micrófono. ¿Me escucha bien? Un poquito, póngaselo más cerca. Es que estoy en la computadora. ¿Ah? ¿Es qué? No sé si Ahí está bien, dele estoy pues. en la computadora, ¿no? Ok, dele pues. Como es bien sabido, el agua es un disolvente único. Una de sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o como base, compuesto o fósforo. El agua se comporta como una base de reacciones con ácidos como HCl y CH3COOH y funciona como un ácido frente a bases como el NH3. El agua es un electrolito muy débil y por tanto un mal conductor de la electricidad, pero experimenta una ligera ionización. Ok, entonces miren pues, una cosa importante, que el agua es anfótero, o sea que puede funcionar como ácido y como base. Eso ya lo vimos cuando vimos Bronsted-Lowry,
porque en algunos casos funcionaba como ácido débil y en otros casos funcionaba como base débil. Eso es lo que significa anfótero, ¿ok? O sea que puede funcionar de las dos formas. Entonces acá tenemos, digamos, esta sería como que la disociación del agua de una forma simplista, ¿verdad? O sea, sin tomar en cuenta los criterios que vimos el día de la semana pasada. Entonces el agua se va a disociar en H más acuoso más OH acuoso. Esa sería la ecuación de ionización del agua. Bueno, entonces, acuérdense ustedes que según Bronsted-Lowry no puede haber una reacción ácido-base sin que haya un ácido y una base, o sea, alguien que dé protones y alguien que reciba. Según esto, la ecuación esta que pusimos no es una ecuación completa, es una ecuación pues parcial. A ver, léame Don Eli, por favor. En ocasiones a esta reacción se le conoce como autoionización del agua. Para describir las propiedades ácido-base del agua, según el esquema de Bronsted, la autoionización del agua se expresa como sigue. Ok. ¿Se acuerdan también que los que no envíen la primera parte no se les envía la segunda parte? Entonces miren, esta sería la ecuación real que nosotros debemos de entender y ver. Sería agua más agua, ¿qué me va a dar? Me va a dar hidronio y me va a dar OH. Esta pregunta me acuerdo bien en cuando estaba yo recibiendo clases, que diría agua me dará más agua, ¿va, jóvenes? Eso es lo que pensaba yo, pero no. Lo que pasa es que aquí nos está diciendo que una molécula de agua me va a funcionar como ácido y la otra molécula de agua me va a servir como base. Entonces, ¿qué quiere decir? Una molécula le da un protón a la base y se forma el hidronio, y la que perdió el ácido me va a dar la base conjugada. Entonces acá nosotros podemos ver lo siguiente, como vimos, ¿verdad? Acá tengo el ácido, que es un ácido fuerte o es un ácido débil, jóvenes. A ver, Dresner, ¿ácido fuerte o ácido débil el agua? Ácido débil. ¿Cómo va a ser fuerte el agua? Eso se los van a tener que aprender, los ácidos fuertes. Ahora, a ver, Jairo, la base, el agua, ¿cómo va a ser como base? ¿Base fuerte o base débil? También es débil. Es débil, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que el ácido conjugado, o sea, del ácido, la base conjugada del ácido es el OH, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver. El OH, a ver, Luis Domínguez, ¿qué sería? Como base, base conjugada fuerte o base conjugada débil. Sería fuerte. Sería fuerte, ¿por qué? Tienen que ser contrarios. Bueno, ahora vamos a ver la base conjugada, el ácido conjugado sería el hidronio. Entonces, el ácido conjugado, ¿cómo sería? A ver, Mario Alberto, ¿fuerte o débil? Mario Alberto. A ver, Marlon. Fuerte, pues son contrarios. Entonces se dan cuenta que esta sería la real reacción ácido-base o la ionización del agua, ¿verdad? Una molécula de agua me va a funcionar como ácido débil y la otra molécula me va a formar como base débil. Me va a dar hidronio, que sería el ácido fuerte conjugado, y me va a dar el OH, que sería la base conjugada fuerte. ¿Quedó claro eso, jóvenes? Ahí tenemos agua más agua, se dan cuenta que me da el hidronio, que sería con 3 hidrógenos, y el OH, que sería con carga negativa. Bueno, entonces vamos a ver el producto iónico del agua, que es un dato bien importante. Acuérdense ustedes que todos los procesos en la Tierra que tienen que ver con la vida están relacionados con el agua, ¿verdad? Es una cosa que no hemos entendido y hemos contaminado y seguimos contaminando el agua, ¿verdad? El agua es vida, tanto en plantas como animales. Y entonces,
Ojo con eso. A ver, léame por favor, Mylan. El estudio de las reacciones ácido-base, la concentración del ion hidrógeno es muy importante, ya que indica la acidez o la basicidad de una disolución, ya que solo una fracción muy pequeña de una molécula de agua se ioniza. Las concentraciones de agua H2O permanecen virtualmente sin cambios. Bueno, entonces, mire, mi estimada Mylan, usted se inventa palabras. Por ejemplo, usted dijo las concentraciones. Ahí solo era la. ¿Verdad? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, mi estimada. Entonces, se da cuenta que lo que es la ionización del agua es bastante baja, ¿verdad? Porque como son ácidos y bases débiles, entonces, ¿cómo la expreso yo? La expreso como la constante C, que va a ser igual a la concentración de hidronio por la concentración de OH-. Se da cuenta que aquí no pongo agua abajo porque el agua sería el disolvente, entonces no tiene sentido de que ponga el agua, ¿ok? Entonces me queda, eso sería la expresión de constante de equilibrio de la ionización del agua. Les agarró la tarde, ¿verdad, jóvenes? ¿Estaban en examen, no? ¿Estaban en examen, jóvenes, o no? Bueno, entonces, vamos a ver, léame por favor, Rocío. Como se utiliza H más AC y H3O más AC de manera indistinta para representar protón hidratado, la constante de equilibrio también se puede expresar como. Entonces, se da cuenta que una forma resumida que nosotros ponemos es Kc, ya no ponemos hidronio, no, que ponemos H más OH. Pero nosotros teóricamente sabemos de que es la protonación del agua. Bueno, a ver, léame Ronald, por favor. Bueno, a ver, Rosemary, por favor. Para indicar que la concentración refiere a la autoionización del agua. Pues yo no entendí nada, Rosemary, lea otra vez. Para indicar que la constante de equilibrio se refiere a la autoionización del agua, se reemplaza Kc con KW. Entonces W viene del inglés water, ¿va? Así, por eso se pone así, KW. Entonces, ¿cuál sería la constante de ionización del agua? Sería la concentración de hidronio por la concentración de OH o la concentración de protones por la concentración de OH. La más correcta es la primera. Bueno, a ver, léame por favor, Brian. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Donde KW se denomina constante del producto iónico, que es el producto de las concentraciones molares de los iones H+ y OH- a una temperatura en particular. Ok, ¿se acuerdan que siempre la constante va a estar dada a una temperatura específica? Déjenme ver, a ver cómo van ustedes con... Vemos 11, ya están bajando la cantidad de alumnos jóvenes. Bueno, entonces, a ver, léame, Donelli, por favor. En el agua pura 25 grados centígrados, las concentraciones de los iones H más y OH menos son iguales y se encuentra que H más es igual a 1.0 por 10 a la menos 7 molar y OH menos es igual a 1.0 por 10 a la 7 molar. Entonces, a 25 grados... nos quedaría KW, al multiplicar las dos concentraciones, nos quedaría KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces, eso sería lo que es la constante del agua, o KW. 1 por 10 a la menos 14, eso se lo tienen que saber.
Bueno, a ver, léame Dresner, por favor. Siempre que H más es igual a OH menos, se dice que la disolución acuosa es neutra. En la disolución ácida hay un exceso de iones H más, de modo que H más es mayor que OH menos. En una disolución básica hay un exceso de iones hidroxilo, por lo que H más es menor a OH menos. En la práctica podemos cambiar tanto la concentración de los iones H más como de los iones OH menos en disolución, pero no podemos variar ambas de manera independiente. Ejecutamos una disolución de manera que H más es igual a 1.0 10 a la menos 6 m, la concentración de OH menos debe cambiar a. Entonces fíjese, pues la suma siempre debe salir 1 por 10 a la menos 14. O sea que las dos concentraciones son dependientes. Se dan cuenta que aquí para que llegue a las 14 sería 1 por 10 a la menos 4. ¿Verdad? Y al sumarla les va a quedar menos 14. Entonces, ¿cómo hacen el cálculo ustedes? Se dan cuenta que ustedes, la ecuación es KW es igual a la concentración de OH por la concentración de H más. Bueno, entonces miren pues, acá despejan OH, les queda KW que es 1 por 10 a la menos 4, partido la concentración de protones que es 1 por 10 a la menos 6, les queda 1 por 10 a la menos 8. Al sumar les tiene que salir siempre a la menos 14. Entonces ahora hagan el cálculo a ver si les sale, joven. ¿Si les sale 1 por 10 a la menos 8? Sí. Ok, entonces eso sería el cálculo a través de la constante del agua. Ok, ojo, es muy importante esto porque eso sí les va a servir en el campo. Bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Jairo. La concentración de iones de OH- en cierta disolución limpiadora para el hogar a base de amoníaco es de 0.0025 molar. Calculen las concentraciones de iones de hidrógeno. Ok, entonces el amoníaco es algo que sirve para limpiar los vidrios, ¿verdad? Siempre les dice que tenga cuidado, ¿por qué? Porque puede quemar, ¿verdad? La concentración. Entonces ahora vamos a ver. Tenemos KW va a ser igual a la concentración de H más por OH igual a 1 por 10 a la menos 4. Tenemos la concentración de la base, ¿se dan cuenta? Entonces la concentración de H la despejamos, KW partido la concentración de OH, 1 por 10 a la menos 14, partido 0.025, me queda 4 por 10 a la menos 12. ¿Les sale eso, chicos? Ok, entonces así es como ustedes pueden calcular ya sea la concentración de OH o ya sea la concentración de H. Pero tienen que tener ustedes en cuenta de que estas dos están correlacionadas. No pueden ustedes calcular una sin la otra, sin afectar la otra. Bueno, entonces, ahí se acuerdan mañana, jóvenes, que tienen que tener en cuenta el tiempo. Se les da 5 minutos extra para poder entregar, porque ahorita es crítico. Si no entregan el examen, no se va a regresar, no se va a hacer otro examen de recuperación de este examen, así que perderían 27.5 puntos. Entonces, por favor, entre más rápido lo entreguen, mejor, para que no tengan problemas. La otra cosa es que estén en un lugar donde tengan buena internet y que no vayan a tener problemas, porque eso yo no puedo hacer nada. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces, por eso también pueden tener, como es selección múltiple, pueden tener también con que tengan señal, ¿verdad? Y que tengan bien su teléfono, ¿verdad? Todas esas cosas deben tener ustedes ya previstas para que no tengan ningún problema. Afortunadamente hoy tuvimos el examen, la primera parte de química orgánica, y no hubo ningún problema. Así que espero que mañana ustedes sea lo mismo. Bueno, a ver, ahí tenemos el ejercicio de práctica que ustedes tienen que hacer para el resumen. Ahí se acuerdan que mañana tienen que entregar el resumen de la unidad. No, hasta la otra semana, al otro martes. Bueno, vamos a ver el pH, una medida así es. Este parámetro es esencial que ustedes lo entiendan.
A ver, léame Jeffrey, por favor. Puesto que las concentraciones de los iones H y o H en disoluciones acuosas son números muy pequeños y por tanto es difícil trabajar con ellos. Sorensen propuso en 1909 una medida más práctica, denominada pH. El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Ok, entonces fíjense pues, como estábamos trabajando con cantidades muy pequeñas, elevado a la menos 14, menos 7, menos 3, entonces imagínense ustedes ahí que no tenían ni calculadoras, ¿cómo hacían? Entonces este científico adelantado en su tiempo propuso la medida del pH. A ver, léame por favor, Jonathan. Soren Per Lauritz Sorensen en 1868 a 1939, bioquímico danés. Sorensen originalmente escribió el símbolo como pH y designó a la P como el exponente del ion hidrógeno. Y va a ser esto, ay, no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, eso es danés. Siga pues. Es la letra inicial de potens alemán, puissance francés y power inglés. Ahora se acostumbra a escribir el símbolo pH. pH, y se acuerdan ustedes, y miren bien que la P es minúscula, o sea que P significa potencia y H sería la potencia del hidrógeno, ¿verdad? Así fue como definió Sorensen eso. Y esta es una medida que se utiliza y se seguirá utilizando. Entonces, el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de H3 o más, o pH igual al menos logaritmo de la concentración de H, ¿verdad? Que como vimos es lo mismo, pero conceptualmente es diferente. Bueno, entonces, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. Hay que recordar que la anterior ecuación es solo una definición establecida para tener números convenientes con los cuales trabajar. Ok, entonces nosotros vamos a estar trabajando con números enteros de 1 a 14. Es mejor que estar trabajando 1 por 10 a la menos 7, ¿va, jóvenes? Ahí es donde está la ventaja de esta propuesta de Sorensen. A ver, léame Mario Alberto, por favor. Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración del ion hidrógeno, las disoluciones ácidas. Perdón, es que está queriendo entrar una persona, porque ahorita no dejo entrar a nadie. ¿Dónde está? A ver. Las disoluciones ácidas y básicas al 5 gramos se identifican por sus valores del pH como sigue. Ok, entonces vamos a ver que tenemos disolución ácida H+, va a ser mayor que 1 por 10 a la menos 7, y el pH sería menor que 7, o sea que de 0 a 7 sería disolución ácida. Disoluciones básicas menor de H protones menor que 1 por 10 a la menos 7, el pH sería mayor que 7, o sea de 7 para 14 sería un pH básico, o sería un pH alcalino. Y para las disoluciones neutras, la concentración de hidrógeno va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7, o sea que el pH es 7. O sea que el agua ionizada, el agua debería de tener un pH bastante aproximado a 7. Observe que el pH aumenta a medida que disminuye los protones. Entonces, eso es una cosa importante, ¿va, jóvenes? pH ácido va a ser de 0 a 7. Acá tenemos el neutro. Y pH alcalino va a ser de 7 a 14. ¿Ok? Acá tenemos los ácidos, acá tenemos los alcalinos y este sería el neutro. Realmente nosotros estamos trabajando alrededor de esto, ¿verdad? A nivel de la vida, de las plantas y de los animales. Entonces es importante tener el concepto ese,
¿verdad? ¿No sé si hay alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, a ver, ¿dónde me quedé? A ver, léame Marlon, por favor. Es probable que algunas veces se nos proporcione el valor del pH de una disolución y se nos pida calcular la concentración del ion H+. En ese caso necesitamos obtener el antilogaritmo de la ecuación de pH como sigue. Ok, o sea que me dan el valor de la concentración y queremos calcular el pH. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces sería la concentración de hidrógeno va a ser igual al antilogaritmo base 10 elevado a la menos pH, ¿verdad? O H más va a ser igual a 10 elevado a la menos pH. Ojo. Entonces, a ver, léame por favor, Mailan. Como el logaritmo relativo de la concentración de iones hidróxido de una disolución se obtiene una escala de pOH análoga a la del pH, así definimos el pOH como... Entonces el pOH va a ser ahora la concentración de OH. Se dan cuenta que esto que está acá sería pH. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengamos pOH? Pues va a salir al contrario de la pOH. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser un pH alcalino. Va a haber que sería de 0 a 7, que sería el neutro, y de ahí va a haber un pH ácido, que va a ser de 0 a 14. Entonces se dan cuenta que la escala es contraria, ¿ya? Cuando ustedes hablan de pOH, el pOH más fuerte en alcalino o en OH sería el más bajo, contrario a este. No sé si quedó claro eso, jóvenes, eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿O hay alguna duda? ¿Qué es inverso? Son inversos, pues. Son inversos. Entonces acá tenemos algunos datos. Tenemos algunos datos de compuestos y ver su pH. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ahí se acuerdan de firmar, jóvenes, que ya nos quedan solo 2 minutos. El jugo gástrico en el estómago es un pH de 1 a 2. ¿Es ácido o es básico? A ver, Rocío. ¿Es ácido o es básico? Es ácido. Es ácido, ¿va? Porque está abajo de 7. Después tenemos el jugo de limón 2.4. A ver, Ronald, ¿es ácido o es básico? Ronald. Me dijo que no. Rosemary dijo que no. Ácido. Es ácido. Bueno, de ahí, Brian, tenemos el vinagre, tiene un pH 6. ¿Ácido o básico? Ácido. El jugo de uva tiene un pH 3.2. Don Eli, ¿ácido o básico? Ácido. Tenemos el jugo de naranja 3.5. ¿Ácido o básico, Dresner? Ácido. Tenemos la orina 4.8 a 7.5. ¿Cómo lo considera usted? Jairo. Pues está 4.8 sería ácido, pues está 7 sería estuviera en su punto normal, diría yo. 7.5 ya sería un poquito básico, o sea que va desde ácido a básico, lo que le tiene que salir la orina, ¿verdad? A ver, el agua expuesta al aire, miren ustedes cómo sale. A ver, Jeffrey, ¿es ácido o es básica? Ácido. ¿Se dan cuenta que ustedes pudieran esperar que aquí le saldría 7, sí o no? Pero miren acá abajo, el agua expuesta al aire durante largo tiempo absorbe CO2 atmosférico para formar el ácido carbónico, y por eso es de que tiene un pH ácido. ¿Entendemos eso, jóvenes, o no? O sea que el agua de los mares y no de los ríos, no, porque, bueno, de los ríos también, pero
y también de los lagos, o sea, el agua que está más que todo quieta va a tener un pH normal ácido debido al CO2, y eso va a depender también de la concentración de CO2. ¿Quedó claro eso, jóvenes, o hay alguna duda? En cambio, el agua que tenemos nosotros, ya sea que compramos o que tenemos en el chorro, normalmente va a ser un pH 7. Saliva, a ver, Jonathan, ¿qué dice usted? ¿Ácido, básico o neutro? Ácido. Va a ser ácido. A ver, Luis Domínguez, la leche. Ácido. Ok. Mario Alberto, el agua pura. Neutro. Neutro. A ver, Mailan, la sangre. Básico. Va a ser un poquito básico, ¿verdad? No es tanto porque se dan cuenta que no pasa ni siquiera a 8, pero sí es del lado alcalino. A ver, Rocío, las lágrimas. Un poco básico. No, ¿un poco qué? Básico. Sí, un poco básico. A la leche de magnesia, Rosemary. Básico. Es alcalino o básico, ¿ok? Entonces así tenemos las sustancias que podemos nosotros toparnos en nuestra vida. Bueno, ya voy a cerrar lo que es el listado, jóvenes. Entonces vamos a cerrar. Entonces ahí se acuerdan de que mañana a las 18 a las 5:45, 18 menos cuarto, va a estar abierto ya el listado para que ustedes puedan llenarlo y no tengan problema cuando les llegue el examen, ¿ok? Entonces pueden hacerlo tempranito. Yo siempre se los voy a estar recordando. Bueno, sigamos pues. Entonces, a ver, léame. ¿Dónde me quedé? Brian, por favor. Tenemos el valor de pOH de una disolución y se nos pide calcular la concentración del ion OH-. Podemos extraer el antilogaritmo de la ecuación como se muestra a continuación. Entonces, si tenemos nosotros la concentración de OH, le sacamos el antilogaritmo, igual menos pOH me va a dar la concentración de OH. A ver, Don Eli. Ahora, al considerar otra vez la constante del producto iónico del agua a 25 grados. Entonces, yo sé que la constante del agua va a ser 1 por 10 a la menos 14, que sería la concentración de protones por la concentración de OH, ¿ok? Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la medida en pH. A ver, léame por favor, Dresner. Al tomar el logaritmo negativo en ambos lados obtenemos. Entonces, al obtener el logaritmo negativo, se dan cuenta, acá tengo menos logaritmo de protones más logaritmo de OH, me va a dar el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿cómo me queda la expresión? Me queda menos logaritmo de H más menos logaritmo de OH igual a 14, ¿ok? Entonces ahí ya nosotros vamos a ver que la concentración de H es 1 por 10 a la menos 7 y la del OH es 1 por 10 a la menos 8. Ahí se confundieron y aquí, bueno, sí está bien. Lo que pasa, vamos a ver lo siguiente. Entonces tenemos el menos logaritmo del OH, sabemos nosotros que la concentración es 1 por 10 a la menos 7. Entonces al sacarle el logaritmo nos va a ir 7. Bueno, entonces ahora luego ya tenemos y nos va a quedar el pH más pOH igual a 14, ¿verdad? Porque el menos logaritmo de H es la expresión de pH y el menos logaritmo de OH es la expresión de pOH, y entonces ya tenemos una ecuación más simplificada. A ver, léame por favor, Jeffrey. Constituye otra forma de expresar la relación entre la concentración de ion H más y la concentración de ion OH menos. Entonces aquí vamos a usar números sencillos, o sea que es bien fácil entonces utilizar la escala de pH y de pOH. Bueno, a ver, léame por favor, Jonathan.
La concentración de iones H+ en una botella de vino de mesa, justo después de que se removió el corcho, fue de 3.10⁻⁴ molar. Se consumió la mitad de vino. Se encontró que la otra mitad, después de haber estado expuesta al aire durante un mes, tenía una concentración de ion hidrógeno igual a 1/10⁻³ molar. Calcule el pH del vino en estas dos ocasiones. Entonces, ¿se dan cuenta que qué pasó ahí? Cuando ustedes dejaron el vino al medio ambiente, se siguió haciendo una fermentación y pasó de 1/10⁻⁴ a 1/10⁻3. O sea que, ¿qué? ¿Se hizo más ácido o se hizo más básico? A ver, Luis Domínguez. El vino. ¿Se hizo más ácido o se hizo más básico? Más básico. ¿Más qué? Más básico. No, si usted tiene 1/10⁻⁴ y le salió 1/10⁻3, ¿qué es más grande? -4. ¿Ah? Perdón, -3, sí. Va, ¿y entonces qué? ¿Se hizo más básico? Sí, que porque... No, se aumentó la cantidad de esto, es concentración de H+. Entonces, ¿qué significa? ¿Se volvió más ácido o se volvió más alcalino? Más ácido. Más ácido, porque si hubiera sido OH, sí estoy de acuerdo con lo que usted hubiera dicho. No sé si le quedó claro, joven. Sí. Ok, pilas pues. Entonces, ahora vamos a ver el pH de la botella recién abierta. Se dan cuenta que sería concentración de H 3.2/10⁻⁴. Ahora vamos a medir el pH. Si esta cosa funciona. Entonces sería, el pH sería menos el logaritmo de la concentración de H+, menos el logaritmo de 3.2/10⁻⁴, sale 3.49. Hagan el cálculo a ver si le sale eso, joven. Bueno, entonces se dan cuenta que el pH, ¿cómo es, Luis Domínguez? ¿Es ácido o es alcalino? En este caso es ácido. Es ácido, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver el pH después de que se quedó afuera la botella. Entonces, siempre cuando ustedes abren una botella de vino, de ahí tienen que meterlo a la refri, porque si no, lo que van a tener al final es que sigue la fermentación y se les forma vinagre, y por eso es de que les da ese pH más ácido. Bueno, a ver, léame, Mario Alberto. pH de la botella a la mitad, concentración de H es igual a 1.0/10⁻³ molar. Entonces vamos a calcular la concentración de H, entonces sería el pH sería menos logaritmo de 1/10⁻3, ¿le sale 3 o no? Sí. Entonces, ahora, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Se puso más ácida o se puso menos ácida? Más ácida. Se puso más ácida, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver? Vamos a léame por favor, Marlon. El incremento en la concentración del ion hidrógeno o disminución en el pH es, en gran parte, resultado de la conversión de una parte del alcohol etanol en ácido acético, una reacción que tiene lugar en presencia del oxígeno molecular. Ok, entonces fíjense pues, ¿qué pasó? Nosotros en el vino solo teníamos alcohol, ¿ok? Alcohol. En el vino recién abierto. A nosotros se nos olvidó y lo dejamos ahí afuera. Entonces, ¿qué pasó? Este OH se transformó en, porque acá el alcohol es etanol, que serían 2 átomos de carbono. Entonces, por medio del oxígeno y lo que son microorganismos, esto se transforma en vinagre. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Este se llama ácido acético. Y a su mismo nombre dice
que va a tener menor pH que esto. Entonces cuando ustedes prueban el vino, pues ya sabe a vinagre, ¿va, jóvenes? Ya no siquiera tiene sabor a vino. Y por eso es que el pH baja. Entonces aquí tienen un pH de 3, que inicialmente tenía un pH de 3.49. Se dan cuenta que bajó por la formación del ácido acético. Entonces, cuando nosotros destapamos una botella de vino, tenemos que meterlo a la refri, si no, se nos transforma en vinagre, ¿verdad? Y por supuesto el vinagre ya no se toma igual que una copa de vino, ¿va, jóvenes? ¿O será igual? ¿Y por qué dicen que oxigenan el vino cuando son las revueltas en la copa? ¿Cómo así? Cuando se sirven en la copa, yo he visto que como que dicen que lo oxigenan. Sí, lo que pasa es que acuérdese usted que cuando usted vierte un líquido en una copa, el líquido está teniendo contacto con el aire. Porque cuando usted tiene el vino cerrado, normalmente no tiene aire ahí. Lo que le echan normalmente a las botellas de vino es nitrógeno. ¿Para qué? Para que no siga el proceso de fermentación. Entonces cuando ustedes echan el vino en la copa, se dan cuenta que ya está teniendo contacto con la atmósfera y la atmósfera tiene oxígeno, ¿o no? Ajá. Y entonces eso es lo que significa que lo están oxigenando, ¿ya? ¿Y se vuelve más ácido después? No, en el momento no se vuelve más ácido, ¿verdad? Bueno. Ya eso es al rato, ¿verdad? Unos 2 o 3 días comienza ya el proceso de fermentación, pero al inicio no, ¿ok? Bueno, entonces ahí tienen el ejercicio de práctica número 3 del resumen y ahora vamos a ver otro ejemplo, que este ejemplo pues es para su carrera. A ver, léame, Jonathan. El pH del agua de lluvia recolectada en determinada región del sur de Guatemala en un día en particular fue de 4.82. Calcule la concentración de ion H más del agua de lluvia. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que muchas veces ustedes como agrónomos van a estar encargados de lo que son los centros meteorológicos de las fincas para ver cómo está, digamos, ya sea el pH del agua de lluvia, cómo está el viento y todos esos datos es importante para poder ustedes ver cómo le puede afectar a las plantas. Entonces ahora, fíjense pues, ¿esta agua cómo está? ¿Está ácida o está neutra? Está ácida. Entonces esta no es un agua normal, ¿verdad? Aquí en nuestro país es muy común eso, cuando se dan las erupciones o cuando los volcanes sacan gases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos gases normalmente tienen ácidos y entonces las nubes que van a formar van a tener agua ácida y eso puede molestar a las plantas, ¿o no, joven? Sí. Las puede quemar, ¿verdad? Y puede quemar frutos, puede manchar. Entonces se dan cuenta que este tipo de lluvia nos puede arruinar una cosecha. Bueno, entonces tenemos que pH va a ser igual a menos logaritmo de H más. Entonces, para calcular la concentración de H, tenemos que utilizar el antilogaritmo, ¿verdad? Entonces, sería de poner 10 elevado. Entonces, ¿cómo nos queda? La concentración de H más sería 10 elevado a la menos 4.82. Entonces nos sale 1.5 por 10 a la menos 5. Calculen eso, por favor, jóvenes. ¿Está bien eso? Sí. Por favor, no se les debe olvidar poner el signo negativo. Pónganlo con signo positivo, a ver cuánto le sale. ¿Le sale lo mismo? 10 elevado a la 4.82, ¿le sale lo mismo? No. Va, entonces eso es lo que les pasa en el examen, jóvenes, y por eso no les sale un cálculo tan fácil. Bueno, ¿alguna duda, alguna inquietud?
Entonces, se dan cuenta que el agua está ácida. Entonces, por ejemplo, yo sé, si yo estoy trabajando en la costa sur y vi que hubieron explosiones en el volcán de fuego, pues puede ser de que el agua que caiga sea un agua ácida. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que proteger mi producto a jóvenes, porque si no lo voy a manchar. Por ejemplo, el banano se ve muy afectado con el agua ácida, lo mancha. Y así ya no lo pueden mandar ustedes al extranjero, a jóvenes, porque en el extranjero lo que quieren es que estén nítidos. Bueno, vamos, ahí está el ejercicio de práctica, vamos a ver otro ejemplo. A ver, léame por favor, Jonathan Eduardo, por favor. En una disolución de NaOH, la concentración de OH- es de 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Calcule el pH de la disolución. Entonces tenemos que el pOH va a ser el menoslogaritmo de OH, sería el menoslogaritmo de 2.9 por 10 a la menos 4, me sale 3.54. Hagan el cálculo, jóvenes, a ver qué les sale eso. Entonces, tenemos que tener claro, jóvenes, que la escala que más se usa es pH, ¿verdad? Casi todos los datos que ustedes van a encontrar en la literatura es pH. Entonces después vamos a tener que transformar este pOH. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo podemos hacer, se dan cuenta, la ecuación pH más pOH igual a 14, pues despejamos pH, que va a ser 14 menos pOH, y así vamos a obtener el pH fácilmente. Miren, entonces el pH sería igual a 14 menos pOH, 14 menos 3.54 me da 10.46. ¿Qué pH tengo? ¿Ácido, alcalino o neutro? Alcalino. Se dan cuenta que aquí también yo tengo alcalino, porque la escala de pOH es contraria a la de pH. En el caso del pH, los números grandes o altos van a ser alcalinos. En cambio, el pOH, los números bajos van a ser alcalinos. ¿Les queda claro eso, jóvenes? Es muy importante, jóvenes, porque normalmente en los problemas se les pregunta el pH. Y si ustedes tienen concentración de OH, pueden calcularlo fácilmente con esta fórmula. A ver, léame por favor, Marlon. Como alternativa podemos utilizar la constante del producto iónico del agua, KW, igual a concentración de hidrógeno por concentración de OH- para calcular concentración de OH+, y después calculamos el pH a partir de concentración de OH+, hágalo en numeración. Ok, entonces ustedes pueden también calcular con esta ecuación, pueden calcular la concentración ya sea de H o H. ¿Ok? No solamente con la de pH. Aquí tienen el ejercicio de práctica. Acá tenemos un medidor de pH. Miren, esto se llama papel pH. Acá tienen la escala, ¿verdad? La escala de colores. Normalmente lo que están usando son indicadores. Se dan cuenta que los rojos o los calientes van a ser ácidos y los azules van a ser alcalinos. Por ejemplo, acá este rojo es pH 1. El pH verde, que aquí no se mira, sería el pH 7, y de ahí se dan cuenta que se va poniendo azul, y eso significa que es un pH alcalino mayor que 7. Ya cuando van llegando a 7 se dan cuenta que se va poniendo más verde. ¿Ok? ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces es el papel pH que usamos en el laboratorio. Acá tenemos un papel pH más que tiene más precisión, porque en lugar de tener un color, ahora mire, tiene 3 colores, y acá tienen la escala. O sea que este medidor es muchísimo más preciso que este. Se dan cuenta que aquí les da un decimal de 2 a 9, en cambio acá solo son unidades. Por supuesto, estos pH son más caros, ese papel pH es más caro que el sencillo. El que normalmente usamos en el laboratorio es este. También tenemos lo que son los pHímetros de lapicer, así se llaman. Esos normalmente ustedes los cargan en el campo.
Entonces ustedes con este pHímetro pueden medir el pH. Tiene una escala ahí que se mide con una pantalla y ahí les dice el pH. Por supuesto, estos hay que estarlos calibrando, ¿va, jóvenes? Porque pueden descalibrarse. Acá tenemos un pHímetro de mesa o de escritorio que utilizamos en el laboratorio. Se dan cuenta que es un pHímetro bastante completo, ¿verdad? Acá tienen el medidor, acá tienen el electrodo y acá en el beaker es donde miden el pH. Estos sustancias que están acá son soluciones para calibrar el equipo, ¿verdad? Porque el pHímetro normalmente hay que calibrarlo según el pH que ustedes estén esperando, ¿verdad? Si es un pH ácido, normalmente tenemos una solución pH 4 y una solución pH 7. Si la sustancia es alcalina, van a tener ustedes un pH 7 y van a tener un pH 10. Entonces así ustedes van a calibrar mejor su equipo. Este es el que usamos en el laboratorio, que es un pHímetro portátil. Aquí tiene su electrodo y aquí tiene la pantalla donde sale el resultado. Esos son los que usamos en el laboratorio. Entonces acá tenemos, miren, el pHímetro que me está midiendo el pH del suelo. Porque es importante saber el pH, porque eso es un dato que importa para el tipo de cultivo que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque hay cultivos que son neutros, hay cultivos que son más alcalinos, hay cultivos que son ácidos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la fuerza de los ácidos y las bases. A ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? Mailand. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que, para fines prácticos, se supone que se ionizan completamente en el agua. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, HCl, el ácido nítrico, HNO3, el ácido clorhídrico, HClO4 y el ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces miren pues, jóvenes, ustedes se tienen que aprender los ácidos fuertes, y todo lo que no sea ácido fuerte ya saben ustedes que va a ser ácido débil. Bueno, entonces acá tienen, este sería el ácido clorhídrico, es un ácido fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que se disocia completamente en protones, y entonces nosotros cuando tenemos la ecuación simplificada, como sabemos, ácido clorhídrico va a ser igual a H más Cl menos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que toda la molécula de ácido clorhídrico se disocia. Se dan cuenta que acá en lo que es el dibujo que tienen ahí, no tienen ácido clorhídrico, no, que tienen hidróneo. Se dan cuenta que serían estas moléculas que están acá, tienen agua, perdón. El hidróneo sería este que tiene 3 hidrógenos, y tienen cloruro. No hay ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque la reacción la disolución es completa. En cambio, en el caso del ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, el ácido fluorhídrico está en equilibrio. Me va a dar H más C más Fm menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este sería un ácido fuerte y este sería un ácido débil. El ácido débil se va a disociar poco. Miren ustedes, ahora con el ácido fluorhídrico, ¿en qué se disocia? H más y F menos. Pero miren, ¿qué hay más? Hay HF, H más y F menos. ¿Qué es lo que hay mayor concentración cuando ustedes lo disuelven en agua? A ver, chicos, ¿qué pueden deducir ustedes de esto? ¿Qué es lo que hay más? ¿Ácido fluorhídrico o H más y F menos? ¿Qué es lo que hay más? Ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico, porque no se disocia. Entonces ustedes pueden ver ahí que en lo que es la disolución,
hay gran cantidad de HF. Aquí tienen HF, sería verde con blanco, y poca cantidad de flúor, que serían estas verdes. Miren, aquí solo hay una. Y de hidróneo también hay pocas, ¿verdad? O sea que quiere decir de que no se disocia, no forma H+. La concentración de H+ en el fuerte va a ser muchísimo más alta que en el débil. Entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Entonces se acuerdan que mañana sería la primera parte del examen. Estar pendientes del listado a partir de llenar el listado de asistencia a partir de las 17:45 y empezamos a las 18 horas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? Licenciado, esta semana no habrá corto. No, la semana de parciales no hay corto. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿El examen va a ser en el formulario Google? Sí, normal. No les dije ahí pues que es igual como que vamos a hacer un examen corto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, estar pendientes 5 minutos antes para que no tengan ningún problema. Les deseo suerte y nos vemos mañana, pues chicos. Un abrazo a todos y feliz noche. Gracias, ingeniero. Pues se cuidan, chicos. Buenas noches. Hay pilas, estudian.